Bueno, volvimos. Un día volvimos. Este es el lugar que ocupa siempre José Cornejo, el director de Agencia Pacurondo. Por cuestiones que uno nunca sabe. No sé si está festejando la Copa América o no sé qué onda, que ganamos el fin de semana pasado, pero para mí es un placer, así que mejor, porque me toca reemplazarlo. Soy algo así como no sé, ¿cuál sería el jugador de la selección? Sería más un jugador de Boca, que hablamos en el corte anterior, y hablamos acá afuera, la gente, los bosteros estamos medio conmocionados con Boca, porque todos somos muy riquelmenianos y estamos medio golpeados por lo que ha pasado con el tema de los refuerzos. Pero no vamos a hablar de Boca, no vamos a hablar de Riquelme, vamos a hablar, sí, de política. La vez pasada cuando estuve, la idea fue esa, y el momento de la alargue es tratar de, no sé si polemizar, pero discutir o pensar algunos temas que hacen a la política y que hacen a la política propia. Sería la política del peronismo, del kirchnerismo, del campo nacional y popular. Y vamos a estar charlando con dos sociólogos, con un sociólogo y con un comunicador social, como soy yo además. Alexis Araoz, Yamne Araoz, ¿lo dije bien? Lo dijiste perfecto. Alexis es comunicador. Y a mi derecha está Mateos Barros Estrada, él es sociólogo, y son de la Red Urbana, y escribieron un artículo en la semana en Agencia Pacurondo, ahí lo pueden leer, que se llama algo así como Argentinos a las cosas, y hacia una épica, una ética y una estética, ¿no?, del pragmatismo. Y a partir de ese artículo, que recomiendo fervientemente que vayan y lean, vamos a tratar de estar pensando algunas cuestiones. Por un lado, ¿qué es Milei y qué implica Milei para la oposición? Y después, ¿qué es la oposición y qué está pasando con la oposición? Si la oposición está leyendo bien o no el momento histórico. Bueno, son muchos temas. Propongo disparadores, pero ahora nos vamos a meter con algunas cuestiones. Voy con la primera, que es Milei. ¿Qué implica Milei? Porque hay como dos vertientes en la oposición, creo que ustedes lo decían en su artículo. Por un lado, hay un sector de la oposición que deja hacer, que va, que negocia, que acuerda, que incluso acompaña de forma medio culposa, uno podría decir el radicalismo, algunos sectores más vinculados con Larreta, pongámosle, incluso algunos sectores del peronismo dialoguista, acompaña, negocia, de hecho salió la ley bases, salió el capítulo fiscal, pero negocia sin mucha celebración. El PRO es posiblemente la fuerza que más acompañe, incluso ideológicamente, a los cambios que plantea Milei. Esa es una oposición. Hay otra oposición que está más en un plan de o rechazar todo lo que hace Milei, catalogarlo como ultraderecha, fascismo y yo qué sé. Y dentro de ese sector está el otro que subestima. Milei no existe, Milei es un accidente de la historia, son todos tontos, todos tarados, la gente que lo votó, todos idiotas. Esto termina en 20 días más, ¿no? Digamos, ante ese escenario, ¿qué ven ustedes que está pasando realmente con Milei y sobre todo con la sociedad que acompañó? Y está en muchos aspectos que sigue acompañando a Milei. No sé quién arranca y vamos por ahí. Que arranque, dale. Básicamente el diagnóstico que hacemos, está bien, la discusión en torno a por qué sucede Milei todavía está abierta, no está saldada, pero sí creemos que hay algo para indagar en que hay un régimen que se rompe en la segunda vuelta del 2023, que es el régimen de la posconvertibilidad. Después del 2001, no de la posconvertibilidad, pero es parte de la posconvertibilidad. Después del 2001, del estallido del 2001, se genera un régimen de politización por izquierda y por derecha. Por izquierda el kirchnerismo, el campo nacional y popular, por derecha Cambiemos Juntos, el PRO, lo que expresa eso. Nosotros nos politizamos en esa época. En el 2023 yo creo que se rompe eso y surgió al margen de ese circuito cerrado otro sector de la sociedad que se politizó en otras categorías. Esas categorías son las que expresa Milei, que todavía nosotros no logramos entender, pienso yo. Nosotros no logramos entender que hay un sector de la sociedad que no discutía, que no formaba parte de las discusiones políticas, su única participación política era a través del voto. Hoy en día discute la política a partir de esa representación que dio Milei, con las categorías de Milei, que son polémicas, que son disruptivas, que a nosotros nos generan rechazo. Ahora bien, nosotros tenemos que dialogar con este sector que de repente participa de la conversación pública, participa de la discusión política.
¿Cómo lo hacemos? Tanto desde el peronismo como desde Juntos por el Cambio, es una incógnita. Por eso la oposición no sabe cómo reaccionar. Claro. Está desconcertada. Algunos dicen, bueno, me sumo y hago un seguidismo de esto porque ahora de repente la gente se volvió de ultraderecha. Y nosotros por el otro lado tenemos una reacción instintiva, que es como reacciona el peronismo ante cada gobierno de derecha, que es, las famosas consignas, de organicemos la bronca, ese tipo de cosas que nosotros en la nota lo decimos en un punto, pero decimos, che, la sociedad ya había perdido la paciencia antes de que llegue Milei. No es que ahora tenemos que esperar que pierda la paciencia. La paciencia ya se perdió. Estamos en otro régimen totalmente distinto. Yo por ahí sumo una cosita, Sí. que es, volviendo como a tu primera pregunta, de qué implica Milei, y respondiendo un poco también o continuando la línea que por ahí planteaba Alexis, Milei implica en ese sentido un crack civilizatorio general. O sea, cambiaron las categorías de interpretación de una sociedad como funcionaba el 2001 hasta el 2023. Ese pacto democrático se rompió y me parece que por ahí la tarea militante de la época es pensar cómo reconfigurar de alguna manera esas categorías de otra manera. Yo creo que ese crack civilizatorio a nosotros nos implicó que el manual que teníamos para pensar la política dejó de estar vigente, quedó obsoleto y que hay que tratar de reconvertirlo de alguna manera. Me parece que eso es el desafío que tenemos en este momento. Un primer consenso, digamos, si queremos llegar a un consenso en esta mesa, uno sería, bueno, Milei no es un hecho extraordinario, no es un hecho, un accidente, sino que es parte de un proceso que se da en la sociedad. Él lo decía recién, che, la paciencia ya se había quebrado antes de Milei. Guarda con decirle a la sociedad, bueno, la bronca, porque la bronca ya, Milei expresa la bronca de la sociedad con vos, digamos, que me parece que es algo, después nos vamos a meter más con la oposición, pero para adelantarnos en algunas cuestiones, me parece que la oposición no ve que quiere intentar canalizar cierta bronca contra Milei cuando en realidad todavía no se da cuenta que mucha parte de la bronca de la sociedad es contra los que hoy son oposición. Sí, hay un dilema ahí a resolver que es una sociedad hastiada de alguna manera de la política como sistema y de los políticos como expresión de ese sistema, y a la vez una encerrona que es, bueno, la política también es la única herramienta para transformar esa realidad de mierda en la que te encontrás probablemente y que tiene una solución que depende de la política también. Digo, ahí hay una encerrona que nosotros tenemos que poder tratar de descifrar y de resolver. Y cuando decíamos lo del crack civilizatorio, me parece que la expresión de eso es justamente que en este desorden que implicó la sociedad y que se trasladó a la política también, bueno, la oposición y los colaboracionistas están viendo cómo actuar y esa actuación es o un colaboracionismo permanente propio de la desorientación. Bueno, te acompaño en la ley bases porque necesito guita para mis provincias, porque los que me votaron a mí también votaron a mi ley. Y de la oposición me parece que no podemos lograr todavía eludir, por un lado, el denuncianismo permanente y la defensa de alguna manera de un statu quo que la sociedad impugnó, y por otro lado, no logramos, por la propositiva, cambiar un poco la agenda. Digo, la agenda la sigue marcando Milei, él corre en soledad. ¿Te puedo agregar algo a lo que dice? Que me parece que es clave, sobre todo para mecharlo con la oposición. Lo que dice Mateo es clarísimo eso, la contradicción en el seno del pueblo, si querés en este momento, es ese. Hay un fuerte rechazo a la política porque la política no resuelve las cuestiones de la vida cotidiana, de la vida diaria, pero a la vez la política es la única herramienta que tiene para transformar esa cotidianeidad de la vida. Entonces, si nosotros desde la oposición no abordamos esa contradicción que está en el pueblo, si nosotros estamos discutiendo otra cosa, yo lo que pone un poco la nota decimos, che, el peronismo está discutiendo si es más o menos doctrinario, si es de derecha o es izquierda. El pueblo no está discutiendo eso. El pueblo está discutiendo que la política es una mierda y que no me resuelve nada. Y es algo que a veces se lo endilgamos a algunos, a este pequeño sector. Algunos, digo, te pones en matemática electoral y decís, bueno, no es todo el pueblo que votó a Milei, no es todo el pueblo que tiene ese sentir. Pero hay que hacer un sinceramiento de que esa contradicción también la tenemos nosotros. Digo, nosotros tenemos esa contradicción de que la política no nos resuelve las cosas. Digo, tenemos problemas de alquiler, tenemos problemas de salud, claro, tenemos problemas del mercado laboral. Nosotros lo sufrimos. Pasa que nosotros todavía tenemos esperanza en la política. Claro. Porque participamos de esto. No, te iba a decir, porque hablaron de crack civilizatorio para la sociedad argentina, al menos. Para ustedes, kirchnerismo, vos decías, después de 2001, nacen como dos grandes fuerzas políticas. El kirchnerismo, que es políticas, culturales, mucho más que dirigentes políticos y políticas de Estado, ¿no? El kirchnerismo y el macrismo. Y hablan de crack, como un crack que cambia cosas. Para ustedes, ¿el kirchnerismo y el macrismo se terminaron?
No, yo creo que no se terminaron. Sí creo que ambos atraviesan un ocaso. Un ocaso identitario, un ocaso programático, un ocaso de pensar su refundación para una sociedad que cambió. O sea, mutó la sociedad y si no mutan esas dos expresiones políticas, bueno, probablemente ese ocaso termine en otra cosa. Creo que Milei sí cree que el macrismo y que el kirchnerismo se terminaron. Me parece que incluso, no lo veo, pegándole más al kirchnerismo o a Máximo Kirchner que a Lustó, por ejemplo. Creo que está discutiendo en otras categorías, que de alguna manera él saltó la grieta ahí y estableció una nueva grieta. Una nueva grieta, sí. Claro. Que de hecho hay algo de incomodidad incluso en Milei con esa nueva grieta, porque su grieta sería contra la casta política, con la misma que después no te queda otra que sentarte a negociar. Tenés que hacer como un doble juego entre una narrativa anticasta y un pragmatismo de las cosas que, bueno... Lo aprendió a adoptar, me parece, ¿no? Se fue acomodando en ese pragmatismo. Claro, va de enero que cae la ley bases a, no sé cuándo fue, junio que se aprobó, digamos. Pasó de estos tipos, yo no negocio nada, bueno, no me queda otra y acuerdo y saco finalmente las dos leyes. Charlamos para Mateo Barros Estrada, ¿es él? Alexis Araoz, ¿es él? Estamos hablando con los compañeros de Red Urbana por un artículo que escribió en la agencia Pacurondo y vamos para seguir pensando, ¿no? El momento, y dijimos algunas cosas. Si el kirchnerismo y el macrismo no terminaron, están en un ocaso, digamos. La sociedad los entiende como en ese ocaso. ¿Qué pasa con la oposición? Y ahora vamos al peronismo, vamos al kirchnerismo, lo que quede de esa definición. Vos decías antes, bueno, el peronismo parece enroscado en una discusión dogmática, conceptual, pero pareciera alejada de la sociedad. ¿Lo ves así? Digamos, hoy el peronismo perdió la sensibilidad con la sociedad. Yo creo que no perdimos la sensibilidad con la sociedad, eso jamás lo pierde el peronismo, pero sí creo que estamos enfrascados en una discusión que es endogámica y lo único que hace es autosatisfacernos. O sea, es una delimitación permanente con el compañero de al lado de quién es más o menos peronista. Y la verdad que eso entra un poco en contradicción con la caracterización que todos hacemos del peronismo. Decimos el peronismo es arenoso, está en todos lados, todos somos peronistas y de repente estamos discutiendo quién es más o menos peronista. Es contradictorio en sí mismo. Yo te lo hago con los mismos argumentos, pero te lo planteo al revés y te planteo, si se quiere, en defensa de los que proponen esa discusión. Que uno podría decir, el peronismo, por ser tan pragmático, nos volvimos una cosa sin ningún tipo de ideología, sin ningún tipo de concepción. Entonces tenemos que volver a discutir, ¿hay alguna fuente del peronismo? ¿Existe algún punto de partida ideológico para decir esto somos? Porque claro, somos tantas cosas, fuimos tantas cosas que terminamos siendo un gobierno, podría decir los que defienden esta posición que yo planteo, terminamos siendo el gobierno de Alberto Fernández, un flan fenomenal, que termina con intervenciones económicas que son tremendamente diferentes a muchas de las cosas que hace el gobierno de Milei en muchos aspectos. Y no, digamos. Incluso la discusión sobre el oro. En Massa hubo algunas maniobras medias extrañas en ese sentido. ¿Cómo ves ese debate? Yo creo que la discusión no es... a mí me incomoda un poco la discusión. Me incomoda que sea una discusión de biblioteca, como ponemos en la nota. Me molesta que sea eso, de quién lee más o menos a Perón o quién cita mejor a Perón. Yo creo que es la retórica que la política le imprimió al peronismo después de la muerte de Perón hasta el día de hoy. Esa discusión del legado del general. Y creo que debemos girar la discusión en torno a cuál es el uso del peronismo para el pueblo, para los sectores populares, para los trabajadores. El uso que el pueblo le ha dado al peronismo es otro, es pensar un proyecto de país que en la diversidad de la comunidad argentina lo ordena en función de los intereses de las mayorías. Entonces, esa es la discusión que tenemos que dar. Y esa discusión que tenemos que dar está ligada, es indisociable de que mejoremos las condiciones de vida de la gente. Entonces, cuando nosotros decimos, no discutamos, lo veníamos discutiendo cuando veníamos acá, decimos, estamos discutiendo el folclore del primer peronismo, que es casi un trabajo arqueológico, si querés. Es arqueológico. Estamos viendo cuáles eran las políticas del primer peronismo para aplicarlas en la realidad. Y la verdad es que el folclore del peronismo y ese rasgo identitario, que nosotros no negamos porque lo compartimos además, ese rasgo identitario del peronismo se actualiza, no es estático.
¿Y cómo se actualiza? Bueno, en el kirchnerismo se actualizó. Veníamos peloteando y decíamos, bueno, conectar igualdad, AUH, Tecnópolis. Tenés como pequeños hitos de gestión que se convirtieron en parte del folclore del peronismo. Folclore y de la entidad. Y de la entidad del peronismo. Sí. Sin ir más lejos, en el último gobierno tenés una política que en este canal hicieron un muy buen jingle en la semana, que es el previaje. Hoy en día el previaje es una política pública eficiente fue una política eficiente y transformadora que está ligada al peronismo. Cuando Milei saca un programa de turismo interno, flojo de papeles como el que presentó hace una semana, la gente que dice, está haciendo peronismo, es el previaje de Milei. Sí. Entonces, esos signos folclóricos se actualizan en el tiempo, se actualizan con la gestión sobre todo, pero se actualizan cuando metés un gol que le cambió la vida a alguien. Si no, no se actualiza de otra forma. Entonces tenemos que discutir eso. Che, ¿qué política vamos a hacer para que le transforme la vida a la gente y que pasen a ser parte del herramental folclórico identitario del peronismo? Sí, cuando decimos pragmatismo nosotros, también respondiendo a lo que decías en un comienzo, no decimos pragmatismo en el sentido de por ahí como quedó asociado al gobierno de Alberto Fernández, ¿no? Un pragmatismo de discutimos con la mesa de enlace esto, somos la iglesia del centro, queremos dialogar con todos los sectores, desdibujamos nuestra identidad para tratar de resolver las contradicciones que tenemos con actores con los que no podemos conversar. Bueno, ese es un pragmatismo más marketinero, más vaciado de contenido. Nosotros proponemos una ética del pragmatismo, si se quiere, pensada por objetivos y propuestas. Digo, una hoja de ruta. Una hoja de ruta como puede tener el Frente Popular en Francia, que ganó pensando los primeros 100 días vamos a hacer esto, los segundos, o como puede tener el municipalismo de izquierda por ahí que planteaba Juan Monteverde, que también era muy concreto con una hoja de ruta, y que de alguna manera aborda esas cuestiones concretas que nosotros decimos. El previaje fue transformador porque fue un hecho real que alcanzó un montón de millones de personas y que desmercantilizó de alguna manera el uso del turismo interno y aparte estimuló el crecimiento económico en la Argentina. La AUH, bueno, todos sabemos los problemas que fue solucionando y cómo mejoró los estándares de calidad de vida de los niños y de los adolescentes y demás. Bueno, nosotros queremos de alguna manera un pragmatismo como hoja de ruta pensando en esos hechos concretos. Cómo trabajamos el tema de la vivienda, cómo hacemos que las cosas palpables, las que nos suenan familiares, el alquiler, los espacios públicos, no sé, ahora la financiarización de la vida, tenemos que pensar también de alguna manera cómo vinculamos a los jóvenes con las billeteras virtuales, de alguna manera evitando las externalidades que se pueden provocar, como pasa ahora y está muy en boga el tema de la ludopatía. Bueno, abordar esos temas concretos desde un pragmatismo que sea programático y ordenado en función de objetivos y de propuestas. Pero en ese sentido, ¿no? Poniéndome en abogado del diablo, porque pareciera que estamos, o que están como en parte discutiendo, si se quiere, hoy con tal vez la figura del peronismo que más trae esta discusión en torno a un debate sobre el dogmatismo, que es Guillermo Moreno, ¿no? Sobrevuela, si se quiere, algo de lo que están planteando. Pero yo digo, en el caso concreto de Guillermo Moreno, él no plantea algo que es muy... Él sí no piensa al peronismo como un plan, como una cuestión ideológica, pero muy aplicada a cuestiones muy reales. Digo, la industrialización como una política. Él habla, che, hay que construir una gesta, una épica de la industrialización. De acá se sale con industrialización, como una cuestión estructural para la economía. Yo creo que ahí plantea muchas otras cosas, que es cómo pensó el kirchnerismo el Estado y la centralidad del Estado, cómo pensó el kirchnerismo al sector privado, a los empresarios, esta idea de que pareciera que hay un manto de sospecha siempre en las posiciones kirchneristas para pensar a los empresarios, siempre son culpables de algo, de que evaden, de que no sé qué, de que tienen gente... No, siempre el empresario es algo negativo para cierta concepción kirchnerista, él viene también a discutir con eso. Por eso digo, no ven ahí, y traigo con nombre y apellido, no ven en Moreno que él piensa algo folclórico del peronismo, pero muy pensado para los problemas reales que tiene la Argentina hoy. Sí, yo creo que Moreno hace una tarea noble en un punto de reforzar lo identitario para tratar de amalgamar los pedazos rotos que están ahí naufragando por el mar de lo que quedó del peronismo cuando hoy nos gobierna Milei. Digo, en ese sentido es un crack civilizatorio Milei. Nos sigue resultando una novedad a 8 meses de gobierno que un tipo de las características de él gobierna en Argentina. Entonces me parece que bien en un punto y es sano lo que hace Moreno en términos identitarios. Y después yo también le reconozco que tiene una hoja de ruta. Él plantea la ley de arrendamiento. Digo, hay propuestas claras en Moreno. No creo que sea una nota que busque discutir con Moreno, sino que busca despabilar de alguna manera al peronismo en las cosas concretas. Yo lo que le criticaría a Moreno es que siga pensando que
tenemos que tener 2 millones de créditos hipotecarios para resolver el problema de la vivienda. Bueno, para mí no, para mí existe el sujeto inquilino y tenemos que poder mejorar esas categorías como existen hoy, pensando que a escala resolver el problema de la vivienda en Argentina nos va a costar mucho más años de lo que gobernar la próxima o la que venga o la otra. Digo, en ese sentido es la actualización, pensar el sujeto inquilino, pensar... no sé, a Moreno le puedo cuestionar, por ejemplo, cuando hablaba de Mercado Libre y los stocks y qué sé yo. Bueno, no sé, ahí creo que sí hay algo de viejo que por ahí te cuesta actualizarte y que no podés entender la realidad de la manera que por ahí la conseguimos nosotros, que estamos acostumbrados a pensar con estas categorías porque crecimos de esa manera. Somos una generación que creció con Google andando, que vio la disolución de las cadenas.com, siempre tuvimos un navegador de internet a mano, estamos muy trazados por internet, por la plata volátil y las nuevas billeteras, o sea, estamos medio formateados en esas categorías y de esa manera creemos que existen otros sujetos políticos que más allá de la tarea que yo de verdad no lo critico a Moreno ni mucho menos, pero creo que hay algo de la actualización que nos cuesta, pero intrínsecamente pensando en el sujeto político al que queremos representar. No sé si te respondí la pregunta, Sí. pero... No, está bien. Te llevo a otros actores del peronismo, digamos. ¿Cómo ven lo que uno llamaría el kirchnerismo? La Cámpora, por un lado, y Kicillof por el otro, ¿no? Para no meternos en esa interna, pero cómo los ven en estos debates que ustedes plantean. Y cómo ven a ese sector del peronismo que queda fuera del kirchnerismo, ese peronismo no kirchnerista, que uno podría vincular o identificar en torno a la provincia de Córdoba, ¿no? Al peronismo cordobés. ¿Lo ven en sintonía con esto que ustedes plantean, con intentar dar discusiones que tengan más que ver, bueno, con cuestiones pragmáticas y no desligarse de las discusiones más ideológicas de fondo? ¿Lo ven en ese sentido? Sí, yo creo que, primero para hacer una aclaración, nosotros no es que le restamos valor a la discusión ideológica. Pasa que es como que se agota la discusión ideológica. Digo, ya todos sabemos, no hay que andar autoafirmándose todo el tiempo que uno es peronista. Uno sabe que es peronista y listo, y se para desde ahí y discute otras cosas. Yo creo que estamos encerrados en eso, en medirnos el peronismo en sangre. Ahora bien, el caso de Córdoba, que lo mencionás, tiene hechos que uno podría rescatar, sobre todo de la construcción política de los compañeros cordobeses, que es exitosa, claramente. Ahora bien, yo en lo personal, lo podemos discutir, pero yo creo que en lo personal, tratar de reconstruir el peronismo por fuera del kirchnerismo, o sin el kirchnerismo, o haciéndole un cordón sanitario al kirchnerismo, es ilógico. Es ilógico, no tiene sustento. No tiene sustento y es lo que le pasa hoy en día a los compañeros de Córdoba, que uno dice, che, ¿quiénes son los referentes de Yarlora? O sea, ¿desde dónde vamos a construir el peronismo con los compañeros de Córdoba? Y la verdad que si me pienso en los referentes que tiene Yarlora, son todos funcionarios de Milei, o lo fueron. Giordano, Franco Movetta en transporte, esos son los referentes del peronismo cordobés. Y hasta a mí me genera rechazo, que quizás te podría decir que no soy el más duro. Pero uno podría mirar lo que pasó. Izquierda y derecha no sirven para mucho, pero para esto capaz que sí. Uno a la derecha del escenario, ¿no? El macrismo, Cambiemos, los radicales. ¿Cómo se resolvió la crisis identitaria del macrismo? Con la emergencia de otro liderazgo, de Milei, que hoy se termina, a mi entender, comiendo el macrismo, y creo que sí, el macrismo está en un ocaso muy complejo. En el peronismo no se tendría que dar el mismo debate, que el que va a reemplazar al kirchnerismo lo va a tener que vencer electoralmente, va a tener que construir una mayoría social, política, electoral. Sí. No necesita el peronismo un Milei de su lado, digamos. No con que tenga las banderas, las políticas de Milei, pero nada, el liderazgo que reemplace al otro liderazgo. Sí, Milei es un liderazgo que fue capaz de interpretar el lenguaje común de la gente, ofrecerles un norte, aún siendo ese norte transitar por el desierto, con una gran recesión, con una gran crisis, con una motosierra. Bueno, eso Milei fue honesto y hoy puede mostrar un papel y decir, yo bajé la inflación, entonces tengo crédito todavía para hacerlo. Creo que ese es el rol del líder. Nosotros tenemos que poder construir algo análogo en ese sentido al liderazgo, o a la conducción, como le decimos nosotros en el peronismo. Pero no creo que tengamos que interpretar a Milei o copiar la melodía de otra manera. Me parece que tenemos que construir desde ese liderazgo, expresando lo que piensa la gente común, por eso volvemos siempre sobre lo concreto, sobre este pacto, sobre lo cotidiano, pero tenemos que poder construir otro liderazgo. Y respondiendo a tu pregunta, me parece que
lo interesante del proceso de Córdoba por ahí es como la unión de las fuerzas sociales. Hay un modelo ahí nestorista en un punto de la producción, el trabajo, de la sociedad civil y demás, que no sé si es superador o no del kirchnerismo. Sí creo que el kirchnerismo tiene que reconvertirse, tiene que refundarse, pero tiene que refundarse en términos programáticos. No sé si, o identitarios también, digo, incluyendo por ahí la emergencia de estos nuevos sujetos políticos. Pero no sé si hay algo a interpretar ahí digo, me parece que más allá de los nombres propios, lo que pudo captar Milei del macrismo es el sujeto político. Es la representación social de lo que expresa ese pedazo de porción de... Sí, pero yo digo de Milei, para pensar ese otro espacio, que él cómo discutió internamente, de forma muy poco amigable. Dijo barbaridades de todo ese escenario, lo metió dentro de lo que es la casta. Digamos, no es que él buscó complacerse, sumar, aunar, consensuar. Él buscó romper, ¿no? Imponerse, y desde la imposición, bueno, vengan y negocien. Ahora Bullrich es ministra, a Larreta directamente lo expulsó, con Macri tiene esa relación de tensión. En ese sentido decía, si el peronismo no va a tener necesariamente que replicar y que la emergencia de un liderazgo va a ser, bueno, potente. Puede ser. Bueno, pasó en el 2005, ¿no? Con Duhalde y Néstor. Digo, hay un punto que las urnas te revalidan y en ese lugar es como, bueno, es la única gramática donde realmente se construye una legitimidad. No me imagino hoy, por eso por ahí no puedo responder concretamente, cuáles serían esos actores. No creo hoy que sea el cordobesismo contra el kirchnerismo. Tampoco creo que sea con Axel. Digo, no sé, no puedo pensar los dos sujetos. Sí es verdad que en política las cosas se resuelven de esa manera, con papeleta de votos. Y las urnas siempre te refrendan, me parece. No, y un paso antes de eso, un paso de claramente que se puede definir en las urnas. Digo, tampoco no hay que hacer un culto de la interna electoral, pero creo que un paso antes se resuelve teniendo en cuenta que nuestra reconfiguración o la reconfiguración del peronismo va a ser menos dañina que la reconfiguración de la derecha. La reconfiguración del campo de la centro-derecha fue explosiva. O sea, se generó un Milei que atenta directamente contra el espíritu del PRO, contra su base electoral y demás. La nuestra tiene que ser menos virulenta porque nosotros, nuestra fuerza no es antipolítica ni expresa la antipolítica. Al contrario, nuestras contradicciones, nuestras discusiones tienen que ser revalorizando la política. Y parte de revalorizar la política es no llevarla al terreno de lo destructivo. Que para... Opinión personal, para mí no abona nada. Bueno, pero uno podría decir que la derecha, el personaje destructivo, entre comillas, que sería Milei, le permitió ganar y le permite hoy gobernar el Estado. Entonces, hay que ver, hay que hacer la cuenta cuán destructivo fue para la derecha un liderazgo como el de Milei. Sí, es destructivo, creo yo, es destructivo porque le cambió el eje. O sea, le cambió las coordenadas al PRO también. Que el PRO fue la primera opción electoral de muchos argentinos también en la primera vuelta. O sea, no todos los que votaron a Milei en la segunda vuelta lo tenían como primera opción. Yo creo que es destructivo en ese sentido, de que el PRO hoy en día no sabe qué hacer porque ya no sabe a quién representa y no sabe qué ideas representa. No sabe si representa las ideas de la escuela austríaca o representa a la centroderecha tradicional. A ver si se entiende bien. No estamos defendiendo ni queremos ser Milei, pero para entender las dinámicas en la derecha para pensarlas nosotros. Porque, ¿qué decíamos antes? El kirchnerismo y el macrismo llegaron a un momento de agotamiento. Digamos, la salida económica de 2001, de 2002 para acá está agotada. Y por eso las dos fuerzas políticas que emergen están agotadas. Macrismo y el kirchnerismo. Como esas dos fuerzas políticas, no lo quisieron ver, el sistema o la sociedad a uno le rompió la cabeza. Al macrismo. ¿Con qué? Con un Milei. Tráeme un Milei. Vos no querés cambiar como yo quiero que cambies. Te traigo un Milei que te rompa la cabeza. De alguna manera, yo digo, si eso no va a tener que pasar en el peronismo. Que hay un liderazgo que le rompa la cabeza, pongan las comillas en todos lados, al peronismo realmente existente hoy. Sí. Sí creo que es verdad que, por ahí volviendo sobre el artículo que publicamos en la agencia Pacurondo, si hoy está tan roto la relación entre la sociedad y la política, que me parece que es una apatía general y que excede un poco la frontera de nuestro país, digo, hay algo ahí que es un fenómeno más global y que hay que interpretarlo también con esas categorías. Bueno, si está tan rota la relación entre la sociedad y la política, puede ser que haya que buscar las nuevas legitimidades o los nuevos liderazgos del peronismo en la frontera
de lo que construimos hasta ahora. En el límite y un poquito más allá de lo que está hoy construido. Puede ser que necesitemos un outsider del peronismo, pero que sea un outsider que represente sobre todo al sujeto social que nosotros queremos representar, que son los trabajadores. Claro, para mí el peronismo claro. es una estrategia de poder de los trabajadores que queremos hacer de la vida lo que nos imaginamos de ella. Queremos mejorar las categorías en las que se encuentran las cuestiones que mencionamos en la nota, el alquiler, el trabajo, la jornada laboral, los espacios públicos, etc. De ese lugar, si existe un outsider que pueda expresar lo que por ahí impugnó la sociedad electoralmente en el 2023, que sea distinto de los que fueron impugnados, y puede ser que esté en la frontera de la política de peronista hoy o un poquito más allá también. Eso me parece que puede ser un proceso sano, porque también lava la política, me parece que la refunda de ese lugar. Claro, porque hay algo de la política que necesita ser refundada. Sí, sin duda. Porque ese vínculo se rompió. Estamos charlando acá con los compañeros, con Alexis y con Mateo. Algo que dicen en la nota, ustedes insisten con esta idea de cierto pragmatismo para resolver los problemas a la gente cotidianos. Pero en la nota dicen algo más que a mí me queda resonando, que me parece, yo coincido, que me parece que es muy interesante, que es, la sociedad es pragmática, la sociedad quiere que le resuelvan los problemas inmediatos. Ahora, dicen ustedes, los que apoyaron a Milei lo apoyaron sabiendo que se venía una temporada en el desierto, sabiendo que lo que se venía en el corto plazo posiblemente era empeorar sus condiciones de vida para mejorarla hacia el mediano plazo. No, porque uno a veces insiste con esta idea de, ¿cómo le resolvemos los problemas de la gente, salud, y de forma inmediata? Tenemos que tener esa agenda. Cuidado también que la sociedad pueda aceptar una temporada en el desierto de mucho sacrificio si lo que viene considera que es mejor, ¿o no? Sí, incluso lo que nosotros decimos es justamente eso. El crack civilizatorio es que la gente votó en contra propia, si querés. O por lo menos sabiendo que lo que se venía iba a perjudicar sus condiciones de vida, que ya estaban deterioradas. Lo que se venía en el corto plazo. Concepción. Exacto. Un desierto para que luego venga el paraíso. Claro, pero pero esto es lo que prometía el macrismo también, si querés, en algún punto. La revolución de la alegría. Esta semana, no sé si fue esta semana o la semana pasada, la Libertad Avanza hablaba de la luz al final del túnel, que bueno, es algo que lo dijo Gabriela Michetti en el macrismo. Esa idea está siempre. Ahora bien, nosotros, desde el peronismo, creo que tenemos que entender que la vara está muy baja. O sea, yo creo que eso es una señal positiva, en algún punto, si querés. La vara está muy baja porque la gente no espera nada de la política hoy en día. La gente lo quiere resolver por cuenta propia, las cosas, porque ya no espera que la política lo haga. Entonces, nosotros, al tener la vara tan baja, yo creo que podemos bajar la discusión a cuestiones concretas, que hoy en día... Yo sé que a veces en la militancia y en los que estamos muy politizados nos da paja hablar de cosas concretas y nos gustan las grandes discusiones teóricas, ideológicas, pero hoy en día me parece que tenemos que hablar de lo palpable, de lo que transitamos todos los días, lo que discute la gente común, si querés. Salir de los nichos, que eso es algo que también es una autocrítica que tenemos que hacer todos, la tenemos que hacer nosotros también. Pero yo me gustaría recordarte que Milei habla de la escuela austríaca. Sí, pero Milei no expresa. No es que habla está de bien. mejorar mañana el caño de agua que va a una casa en La Matanza. Habla de la escuela austríaca. Citas teóricos que el 99% de los argentinos creo que no conocemos. Miren dónde puso él la discusión y la sociedad, un pedazo de la sociedad, lo acepta. No sé cuál relevancia le da a esas discusiones específicas, pero tolera que alguien le hable de esas cosas mientras capaz que el paquete que compra es más grande. Sí, sí que yo te hablo desde mi verdad relativa, si querés, mi pequeño focus group de gente que banca a Milei. Te digo que lo que más interpela de Milei no es tanto la discusión sobre Keynes y la escuela austríaca, sino lo que interpela más es esto de romper con una comunidad que estaba cerrada, que era la comunidad de la política. O sea, de irrumpir en eso, de incomodar en eso y de mover el tablero. Yo creo que eso es lo que más interpela a Milei. Es todo lo que le criticamos nosotros, las formas, los métodos, el insulto. Todo eso creo que es lo que genera una representación. Lo hablábamos con el compañero, recordaba el nombre, Mate, el compañero Pablo. Pablo Fernández Rojas. Lo hablábamos con Pablo Fernández Rojas la otra vez, que lo entrevistaron en Futurock, en función de esa entrevista, y decíamos un poco, Milei habla el lenguaje, o llevó a la política el lenguaje de la gente común.
o cómo la gente común discutiría en la arena de la política, que no son con las categorías que discutimos nosotros, que hablamos en chino, básicamente. Entonces, yo creo que ahí hay una representación que funciona. Sí, y después es verdad que él habla en chino también. Digo, Milei habla de la escuela austríaca, de Hayek, de discusiones que por ahí están saldadas teóricamente hace un montón de tiempo y que son bastante marginales, pero lo hace diciéndote la inflación está bajando. Y me parece que ahí un poco se revalida, digo, sus credenciales se juegan ahí. Si nosotros hubiéramos hablado y hubiéramos tenido una discusión de biblioteca del peronismo, pero hubiéramos hecho una gran gestión hace 4 años, bueno, capaz que podemos pasar a la ofensiva de otra discusión posible e insertarnos en otra contradicción con la sociedad que tenga que ver con un nivel más avanzado de la discusión. O sea, en el 2011 estábamos discutiendo la ley de medios y los medios de comunicación y demás. Pero lo hacíamos porque tuvimos 8 años de crecimiento a tasa china, porque bajamos un montón la pobreza, porque la desigualdad caía. Bueno, te refrendabas ahí. Cuando Milei lo puede hacer ahora porque su plan económico todavía no es tan débil como pensábamos nosotros y no explotó lo rápido que hubiéramos pensado, y tiene algún crédito para hacerlo. Si la inflación de julio o de agosto empieza a subir y en diciembre llegamos con 7, 8 puntos, y probablemente deje de hablar de la economía austríaca porque le van a tirar huevo, ¿no? Y meta preso a alguien. Claro. Y lo último que te agrego, para ir cerrando, que lo decimos en la nota, una condición ineludible para que el proyecto libertario se empiece a esmerilar a una mayor velocidad, que es que vaya en consonancia con el deterioro de las condiciones materiales de existencia de la gente, es que del otro lado haya algo. Hoy en día no hay nada, que es esta desorientación de la oposición que decimos. Si Milei sigue siendo el único que ofrece un rumbo, el único que te dice, che, la luz al final del túnel está allá, y bueno, va a seguir teniendo esos niveles de apoyo que tiene hasta el día de hoy. Él hablaba, era Alexis Arauz, a mi derecha Mateos Barros Estrada, son compañeros de la Red Urbana. ¿Dónde se los puede encontrar, leer, pasen chivos? ¿Están en X o no? Estamos en X. Sí. Somos adictos a X. Bueno, dale. Consumo problemático. No sé si somos tan tuiteros, pero ¿Cuál es tu arroba o la arroba de la red? Mateo-Barros, mi arroba. El mío es mi apellido, mi primer apellido, que es imposible de decir, pero es Yamne. Es Yamnes, SSHAMNEA. Ok, ¿y la Red Urbana tiene Twitter o no? Sí, no, tenemos Instagram. Ah, sí. ok. ¿Y dónde Red Urbana? Red Urbana en Instagram. Red-Urbana. ¿Y los pueden leer? Este artículo que comentábamos, o los disparadores que dejó el artículo, en Agencia Pacurondo, ¿no? Que somos nosotros, básicamente. Hemos, entiendo yo, llegado al final del alargue. Así que les agradezco mucho. Gracias a ustedes por venir. Por la invitación. Para mí, como siempre, es un placer. Yo estoy acá de suplente, en el banco suplente, acá a la vuelta, esperando a ver si algún sábado alguien se baja y me meto yo. Así que para mí es un placer. Espero a ustedes también les haya gustado este momento. Nada, se reencuentran el sábado que viene, 11:30, con Apu en stream. Un abrazo.